Neurología del sistema nervioso. Los espermatozoides atravesarán el útero, luego las trompas de falopio y pocos llegarán hasta el óvulo. Los espermatozoides liberan líquido acromasal para ingresar al óvulo, pero solo uno podrá atravesar la membrana plasmática del óvulo y producir la fecundación. 24 horas después de la fecundación, el óvulo comienza a dividirse en muchas células. Permanece en la trompa de falopio durante unos 3 días. Una vez finalizado el proceso de fecundación, comienza el proceso de segmentación. Después de la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, se da origen al cigoto, que es aquí en donde empieza el proceso de segmentación. ¿Pero qué es el proceso de segmentación? Es la división mitótica de las células en forma muy rápida, dividiéndose así en 2, 4, 8 partes hasta llegar a 16. De esta manera se forma una estructura sólida, llamada mórula, por tener aspecto de mora en el cuarto día de ovulación. En este estado se da la compactación de la mórula. Al llegar al útero, esta se va a modificar por la entrada del líquido de la cavidad uterina, que se ubica entre las células formando una cavidad llamada blastocele y formando la blástula, que es el final del proceso de segmentación. Aproximadamente en el momento que la mórula entra en la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida, empieza a penetrar líquido dentro de los espacios intercelulares de la masa celular interna. De forma gradual, estos espacios confluyen y acaban formando una cavidad única que es el blastocele. En este momento, el embrión es un blastocito. Las células de la masa celular interna, ahora llamada embrioblasto, se encuentran en un polo, mientras que las células de la masa celular externa o trofoblasto se aplanan y forman la pared epitelial del blastocito. Tenemos que la zona pelúcida ha desaparecido, lo que permite que se inicie la implantación. Como vemos en la imagen, va en secuencia. Tenemos la imagen A, B y C. En el octavo día del desarrollo, el blastocito está parcialmente sumergido en el estroma endometrial. El trofoblasto se ha diferenciado en dos capas. La primera es la capa interna de células mononucleadas, llamada citotroflasto, que lo encontramos en la imagen de un color verde bajo. Y la segunda es una zona externa multinucleada, sin límites celulares distinguibles, que recibe el nombre de sincitiotroflasto, que la encontramos en la imagen de color verde fuerte. La masa celular interna se divide en dos capas. Una es la capa hipoblástica, que son células pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocito. La podemos encontrar en la parte de abajo cerca del sincitiotroflasto. Y la otra es la capa epiblástica, que son las células cilíndricas largas adyacentes en la cavidad amniótica, que la encontramos en la imagen de color celeste. Al día 9, el desarrollo del trofoblasto ha evolucionado considerablemente, especialmente en el polo embrionario, donde aparecen vacuolas a nivel del sincitio. Cuando estas vacuolas se fusionan, forman grandes lagunas, razón por la cual esta fase se conoce como periodo lagunar. Tenemos en la imagen ahí, nos muestra el periodo lagunar. Al día 11 y 12 se produce un pequeño bulto en la luz del útero. El trofoblasto se caracteriza por los espacios lagunares en el cinticio que forman una red intercomunicada. Todas estas células derivadas de las células del saco uterino forman un tejido conjuntivo laxo y delgado llamado mesodermo. Al día 13, el trofoblasto se caracteriza por estructuras de vellosidades. Las células del citotroflasto proliferan localmente, penetran en el sincitiotroflasto y forman columnas celulares rodeadas por sincitio. Estas columnas se las conoce como vellosidades primarias. Tenemos ahí la imagen mostrándonos estas vellosidades. Formación de capas germinativas embrionarias. Se presentan 3 capas germinativas primarias que se conocen como ectodermo, endodermo y mesodermo. La capa del ectodermo es aquella que cubre el embrión. El endodermo se encuentra dentro del embrión y el mesodermo llena
llena el espacio que existe entre el ectodermo y el endodermo. El endodermo se encarga de formar el tubo digestivo, hígado, vías biliares y páncreas. También las vías respiratorias, la vesícula, la uretra, la próstata. También se encarga de la tiroides, paratiroides y timo. El ectodermo se encarga de formar tejidos nerviosos, epidermis y sus derivados como son el cabello, el pelo, las uñas, el esmalte dental. El mesodermo se encarga del esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. Estas capas forman 4 tejidos básicos. El primero es la epiteli, que cubre toda la superficie externa del cuerpo, así como los tubos indispensables dentro del cuerpo, entre otros. El mesodermo da origen al tejido mesenquima primitivo, que origina las diferentes variedades del tejido conectivo o conjuntivo, que relaciona las partes externas y la parte interna del organismo. El mesodermo también origina el tejido muscular, que define los músculos localizados dentro del cuerpo. La neurulación es el proceso embrionario caracterizado por la formación del tubo neural. En su primera etapa tenemos lo que es el disco germinativo, el cual está compuesto por capas germinativas o 3 capas o capas trilineales, las cuales son, se podría decir, la más profunda, que es el endodermo, la capa media que es llamada el mesodermo, y la capa superficial que se llama el ectodermo. Es importante recalcar que este disco germinativo tiene una apariencia como de zapatilla. En él podemos observar la formación de 3 cosas principales: el nódulo primitivo, la fosa primitiva, y esta raya que usted ve aquí es la línea primitiva. En la siguiente parte se une el endodermo y el mesodermo hacia la parte frontal del bebé. El ectodermo queda hacia atrás, la parte de atrás del bebé, que va formando un surco que va desde el principio al tubo neural del bebé. Este surco, al hacerse más pronunciado, va dando formación a los pliegues neurales. Estos pliegues poco a poco se irán juntando. Aquí podemos ver una vista frontal del tubo. Podemos ver algunas somitas, las que están con rojo. Estas van a convertirse en las vértebras. Podemos visualizar también ya la formación de los pliegues neurales, que están de azul. Y en la siguiente parte podemos visualizar ya el tubo neural ya formado. Tenemos el tubo ya formado y cerrado, y ese ha sido el proceso de la neurulación. Formación de la placa neural y tubo neural. Es importante entender cuál es la diferencia de la placa neural así como la del tubo neural. El proceso de división dura aproximadamente 5 días. Al final de cada una de las estructuras están perfectamente separadas. El tubo neural formará el sistema nervioso central. La placa neural formará el sistema nervioso periférico. Su formación ocurre por inducción de la notocorda. ¿Cómo se forma el tubo neural?
En el sistema nervioso central aparece a la tercera semana como una placa en el ectodermo, engrosando en forma de una zapatilla y se le conoce como placa neural. Los extremos se van envolviendo y se engruesan y forman unos pliegues neuronales donde sale el surco neural que se le contribuye a la formación del tubo neural. El surco neural es aquel que ayuda a la formación del tubo neural. Los somitas, que son las bolitas rojas, van aumentando y el tubo neural va alargándose. En la parte de arriba tenemos lo que es el neuroporo craneal, que se cierra a los 23 días, y abajo tenemos lo que es el neuroporo caudal, que se cierra a los 28 días. El neuroporo craneal, de ahí se forman lo que son las vesículas encefálicas, y del caudal, que es la parte de abajo, se forma lo que es la médula espinal. El tubo neural, cuando se demora en cerrar, es cuando hay problemas, y para que se cierre más rápido el tubo neural se toma lo que es el ácido fólico en el embarazo. Vesículas cerebrales. Cuando se cierra el extremo más craneal y ancho de la placa neural, da lugar a unas dilataciones llamadas vesículas encefálicas, las cuales constituyen el primordio del encéfalo, mientras que caudalmente la parte del tubo neural más larga y estrecha da lugar a la médula espinal. El extremo encefálico del tubo neural, que es más amplio, muestra 3 dilataciones que son las vesículas cerebrales primitivas. El primero es el prosencéfalo o cerebro anterior. La segunda es el mesencéfalo o cerebro medio, y la tercera es el romboencéfalo o cerebro posterior. Antes del cierre del prosencéfalo, se forman en él los recesos ópticos que darán origen a los globos oculares. El prosencéfalo pasa a dividirse a más estructuras. Cabe destacar que las estructuras principales que derivan del prosencéfalo son la corteza cerebral, los ganglios basales, el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo da lugar a la aparición del acueducto de Silvio. Este se encarga de permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. El romboencéfalo motiva el desarrollo del cuarto ventrículo y estructuras altamente relevantes como el cerebelo y el bulbo raquídeo. En la quinta semana se observan 5 dilataciones debido a la división de la primera y tercera vesículas cerebrales. El prosencéfalo se divide en 2 partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no experimenta ninguna subdivisión. Por otra parte, el romboencéfalo experimenta una subdivisión y da lugar a la aparición de 2 estructuras cerebrales, el metencéfalo y el mielencéfalo. El romboencéfalo se desarrolla de tal modo que establece conexión con el resto del tubo neural primitivo. A partir de estas estructuras se formarán todos los componentes del sistema nervioso central. En esta primera imagen, imagen A, podemos ver el tubo neural del principio de la quinta semana que muestra las vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y la médula espinal. Mientras que en la imagen B se puede observar el tubo neural del final de la quinta semana que exhibe las vesículas cerebrales secundarias. El prosencéfalo, dividido en telencéfalo y diencéfalo, mesencéfalo, el romboencéfalo, dividido en metencéfalo y mielencéfalo, y la médula espinal. La médula espinal es un haz tubular que contiene una estructura delgada y larga de tejido nervioso y células de apoyo. Esta región del cuerpo abarca una gran parte del organismo. Concretamente se desliza desde el bulbo raquídeo,
del tronco del encéfalo hasta la región lumbar. La función principal de la médula espinal consiste en transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios del bulbo raquídeo. De este modo, la médula espinal es la región encargada de comunicar el encéfalo con el cuerpo. Sistema nervioso central. Anatómicamente, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, ambos compuestos por millones de células especializadas llamadas neuronas, y están dispuestas ordenadamente y comunicadas entre sí, y con los efectores por medio de prolongaciones denominadas axones, y las ramificaciones se llaman dendritas. El encéfalo está protegido por una estructura ósea llamada cráneo, que es el hueso que cubre al encéfalo, y por láminas protectoras llamadas meninges. Estas son las meninges. Separan al cráneo del cerebro, y estas están compuestas por la dura madre, aracnoides y pía madre, mientras que la médula espinal se encuentra protegida por una estructura ósea llamada columna vertebral, que es lo que rodea la médula, y esta está conformada por vértebras. Sistema nervioso periférico. Está constituido por el sistema nervioso somático, que lo conforma la médula espinal y los nervios craneales, y por el sistema nervioso autónomo, que lo conforma el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Se encuentran relacionados por medio de tres componentes: los nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios autónomos. Los nervios pueden ser nervios sensoriales, que captan la información del exterior y la llevan al encéfalo o a la médula espinal, o nervios motores, que llevan la respuesta elaborada por alguno de los centros nerviosos hasta los diferentes órganos.